Muy buenas. Creo que la misma pregunta que hoy encabeza el vídeo es muy provocadora y probablemente la primera reacción visceral que cualquiera de nosotros tenemos si nos hacen esa pregunta, ¿no? ¿Y tú cuál es tu precio? Pues probablemente la reacción sea ninguna. Y yo no me vendo por nada, ¿no? Me viene la pregunta de contemplar un poco y pensar en este Judas que vende a Jesús por 30 monedas de plata. Aunque también es verdad que creo que el precio de Judas no tiene que ver con el dinero, eso es algo más simbólico porque de hecho luego vamos a ver que cuando se dé cuenta de que los resultados de sus acciones no son los que esperaba, el dinero le importa poco y lo termina arrojando ahí en la explanada del templo, ¿no? Pero la pregunta sí me parece como que es una pregunta legítima, ¿no? Y es en el fondo, ¿por qué precio traicionarías tú el Evangelio? ¿Traicionarías tú al Señor? ¿Venderías tú a Jesús? Y ojo, vuelvo de nuevo, ¿no? Probablemente la primera reacción es por ninguno. Y es verdad, y probablemente, ojalá sea así, ¿no? Pero el lenguaje mismo nos ayuda a entender cómo algunas veces en realidad sí que lo hacemos, ¿no? Porque, por ejemplo, ante la sombra de la cruz, ante las renuncias que implica muchas veces el seguimiento, ante las consecuencias de algunos compromisos que, aunque nos apasionen, al mismo tiempo nos suponen un coste personal fuerte, ¿no? En el fondo, el mismo lenguaje lo dice, es que esto cuesta mucho. Y esto cuesta mucho a veces se convierte en el obstáculo que impide que de verdad nos lancemos a tomar el Evangelio como brújula fundamental para seguir los pasos de Jesús en nuestra historia, ¿no? Y entonces no abrazamos la cruz porque cuesta mucho, no vivimos todas aquellas dimensiones de la vida en las cuales tendríamos que intentar ser fieles al ejemplo que el Maestro nos ha dado, porque cuesta mucho, cuesta perdonar, cuesta amar, cuesta compartir, cuesta renunciar a tantas cosas, ¿no? ¿Y qué ganamos a cambio? Entonces, ese es nuestro precio. A veces nuestro precio, el de unas personas, será la tranquilidad, a veces será la comodidad, la diversión, el no cerrarte ninguna puerta, el querer tenerlo todo, el que yo quiero tener de alguna manera lo que Dios me pide, pero también quiero tener mi tiempo, mi espacio, mi realización personal, y a veces, no digo que todo eso no quepa dentro de una vivencia del Evangelio, pero a veces va desplazando el Evangelio, ¿no? Creo que esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué te cuesta tanto como para que llegases a negociar con el Evangelio por ello?